Y también tenemos todos los datos del mundo que se puedan necesitar. Quien señale lo contrario está mintiendo, porque estos son los mejores datos con los que contamos y existen muchos otros también que muestran lo mismo. Y aquí viene entonces... entonces alguien podría decir, pero es que los criminales y los gordos veían más televisión por lo mismo. Y para ello, por ejemplo, se podrían tomar 1000 niños y se les muestra televisión y se ve entonces después su desarrollo. Y eso es lo que se hizo. Sin embargo, es complicado realizarlo por un tema bioético. Sin embargo, se ha podido establecer ciertas observaciones. Esto es un estudio estadounidense y tomaron ratones después del 11º día después de su nacimiento y se les mostraron estímulos, como por ejemplo de canales infantiles, imágenes, colores, y se les daban estímulos alrededor del ratón para que se expusiera como a la experiencia de poder ver televisión durante 6 horas al día. Y esto hizo durante 10 días y se quería ver qué generan 6 horas de exposición al televisor durante el día, y se fueron probando en tests. Por ejemplo, aquí el laberinto elevado es aquí, por ejemplo, es una plataforma que está elevada, y como ustedes pueden ver, y los ratones, por ejemplo, tienden a correr entre las partes que tienen bordes porque es más seguro. Y aquí se ven en la línea azul, por ejemplo, en la cruz azul, ratones que no ven televisión. Por ejemplo, corrían entre la parte más segura. Sin embargo, los ratones a los cuales se exponía la televisión corrían por todos lados. Y esto se podía cuantificar y para ver la diferencia de manera clara. Los ratones escapan de la luz, les gusta estar en la oscuridad, y aquí también se les puso en una caja. La luz estaba en el medio. Lo que los ratones normales hacen sin la exposición a televisión, permanecen en la oscuridad. Pero ¿qué pasa entonces con los ratones que ven televisión? Corrían por todas partes. Algo similar a lo que ocurre con los niños y adolescentes que ven televisión. Entonces, esto puede generar información respecto del desarrollo del lenguaje del cerebro en adultos y su comportamiento respecto a las horas de televisión que veían cuando niños, correspondiente también a la información que nos dan los ratones. Aquí también, por ejemplo, se hizo otra prueba con los ratones, con un objeto nuevo, un objeto que estaba y un objeto nuevo. Siempre los ratones normales, el objeto nuevo va muchas más veces a él, puesto que es algo nuevo en su entorno. Sin embargo, al igual que los niños, podían discriminar o deberían poder discriminar entre lo nuevo y lo antiguo, puesto que les genera curiosidad. Sin embargo, los ratones que veían más televisión no podían hacer ello. Otro ejemplo es lo que podemos ver ahí, es esta plataforma con agujeros. Al principio, los ratones corrían, primero buscaban dónde estaba el hoyo donde podían meterse, y esto permitía ver que los ratones que no veían televisión podían aprender dónde estaba el agujero. Entonces se les ponía en la plataforma y rápidamente se metían en el agujero. Sin embargo, los ratones que habían sido expuestos a este estímulo tipo televisión no encontraban el agujero y corrían siempre por toda la plataforma, y se demoraba mucho más en encontrar el agujero. Ya en la información que nos dan los animales podemos ver algo similar a lo que ocurre con los adolescentes, que la televisión genera hiperactividad, que genera problemas de concentración y que finalmente destruye el proceso de aprendizaje. Y no podemos decir que depende de los ratones y que hay ratones que eran tontos solamente y que
en el grupo y que por lo tanto le iba mal. No, estaba clarísimo. La televisión genera cambios negativos en el crecimiento, en el desarrollo del cerebro de los ratones. Y todos los datos que tenemos muestran que, de manera experimental, empírica, que la televisión generaba problemas finalmente en el desarrollo. Entonces no podemos decir que esto no generaría entonces tampoco, la televisión digo, problemas en los adolescentes. Aquí quiero mostrar otro ejemplo que se hace con adolescentes. Veamos esto. Una revista es un iPad que no funciona. Así dice la publicidad, que los bebés buscan, que tratan de mover, por ejemplo, una revista como si fuera un iPad y no funciona. Yo conozco señoras que me dicen, señora Spitzer, mi hijo de 2 años ha tomado mi iPad y ha comenzado a ver imágenes y esto es muy... y aprendió a dibujar. Y yo le digo, si usted quiere que su hijo sea un Einstein, quítele el iPad. No existe nada más. No existe nada más tonto que comenzar a trabajar con una plataforma, una superficie lisa como si fuera entonces una hoja. Lo que tienen que hacer es utilizar las manos para tomar, apretar y manipular diferentes objetos. Y esto se aprende y se hace desde el nacimiento, porque comienzan a tomar todo en sus manos, porque es una herramienta complejísima y súper interesante de utilizar. Tocar el metal, tocar otros objetos, tocar el plástico, así se aprende. Cuando mucho se aprende, cuando se tocan muchas cosas, diferentes cosas se sienten, se tocan, entonces se aprende de ello. Pero si hago siempre el mismo movimiento, la misma superficie plana, entonces no pueden aprender mis células cerebrales y no se pueden entrenar para diferentes actividades. Porque esto es un problema. Porque las capacidades mentales mayores se construyen en capacidades sensomotoras. Y los centros cerebrales para los sensor y motor informan entonces a los aspectos mentales. Y cuando los sensomotor no funciona bien, entonces los otros niveles más elevados de procesamiento de la información no son alimentados y no pueden estructurarse, por lo tanto no funcionan tan bien. Yo necesito el desarrollo sensor y motor, y esto lo sabemos de la investigación neurológica, que ocurre de esta manera. Necesitamos lo motor, lo sensor para poder aprender. Esto es importantísimo, esto no funciona. Por lo tanto, esto es un crimen.